de la Cámara Nacional del Trabajo, y a continuación le vamos a dar la palabra a Daniel Lovera, que es presidente de la Comisión Unicameral de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación. Le pedimos por favor si puede ser breve, que estamos un poquito excedidos de tiempo, pero todo suyo la palabra. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, ser parte de es un placer ser parte de este panel, donde podemos trabajar juntos por más trabajo, por más derechos, así que hacer en nombre a todo el equipo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, hacerlo en nombre del ministro de Trabajo, el doctor Claudio Moroni, un agradecimiento a todos y por la invitación de ser parte de esta hermosa capacitación que seguramente no será la última. Bueno, yo en primer lugar no solo voy a hablar un poco rápido del convenio 190, sino como a mi criterio me parece que habría que complementar todo lo que está pasando en el mundo del trabajo. Porque si bien es cierto que la aprobación del convenio 190, sin lugar a dudas, fue una conquista extraordinaria de toda la familia trabajadora mundial, incluso en un contexto global donde las conquistas de las personas que trabajan son realmente escasas, y donde subían cada vez más gobiernos neoliberales, la agenda esa de precarización y vulneración de derechos se imponía en la Organización Internacional del Trabajo. Y en medio del debate en torno al futuro del empleo y de ese miedo inclusive infundado por los sectores de poder económico concentrado, diciendo de que en el futuro todos nos vamos a quedar sin empleo, se generaba realmente un ambiente propicio para lograr retrocesos. Yo les quiero solicitar 2 minutos, no sé, a los anfitriones que me autoricen, si puede ser, a compartir pantalla. Bien. Decía que... Ahora lo vamos a solicitar para que lo hagan. Gracias, muy amable. Decía que en ese contexto es en el que se logra este convenio, el 190, que no solo viene a ser un instrumento fundamental en la lucha de trabajadoras y trabajadoras por conquistar derechos laborales a nivel global, sino que también es una demanda sobre todo de la lucha de las mujeres, ya que son ellas las que más sufren acoso y violencia en el ámbito de trabajo. Y esta conquista yo creo que nos pone a debatir temas que merecen más abordajes. O sea, la violencia, la desigualdad, son 2 pilares que luego de tanta lucha, lamentablemente aún no hemos podido eliminar totalmente y que el neoliberalismo se encarga de acentuar. Y sobre todo la violencia, ya que la desigualdad es también una forma de violencia. Perdón, senador, ya está habilitado si quiere compartir la pantalla. Bien. Perfecto, gracias. Decía que la violencia es una de las formas. Es una violencia que actúa de manera silenciosa y que muchas veces subjetiva sobre trabajadoras y trabajadores, contratos y destratos, costumbres que se van naturalizando en el tiempo y que solo traen más dolor y sufrimiento. Por este motivo es que no podemos quedarnos, me parece, únicamente festejando esta enorme conquista. Yo creo que hay que seguir por más, tenemos que avanzar en seguir detectando estas violencias naturalizadas y retrucarlas con más y nuevos derechos que nos lleven a mejorar las condiciones de trabajo de todos y todas en esta nueva era del empleo
4.0. También vemos como la digitalización se usa de manera desmesurada para hacer fraude laboral en muchos casos. Por ejemplo, tenemos las plataformas digitales. Ahí tenemos miles de trabajadoras y trabajadores a nivel global. Sobre todo en este caso son migrantes, jóvenes, muchas mujeres que acceden a su primer empleo a través de un celular por medio de aplicaciones de servicios de compra, ventas de productos, de tareas de teletrabajo, etcétera, etcétera. O sea, las trabajadores que no están alcanzados por la ley ni por el Estado y que no tienen cobertura de ningún tipo. Por eso en este complemento que hablaba que le tenemos que hacer al 190, urge una ley también de plataformas que regule el accionar de todos aquellos que muchas veces disfrazados de intermediarios se aprovechan de la vulnerabilidad económica para precarizar tareas que son valiosas y que merecen tener condiciones dignas de trabajo. Y la pandemia, ¿qué hizo? Visibilizó aún más su importancia cuando muchos de estos trabajadores eran llamados esenciales y que merecen los mismos derechos que gozan todas las personas. Y esto aparte es fundamental también para las mujeres, que son quienes se suelen a veces insertar inclusive en plataformas que son menos visibles. Al ser menos visibles son menos plausibles de tener conquistas laborales. O sea, plataformas de trabajo en casas particulares, de cuidados de personas, de comercio y servicios, son todas las que se utilizan y lejos están de ser reguladas. Por eso no solo todo eso, sino que hay otros derechos, aparte del 70, por conquistar y que están relacionados una vez más con la naturalización que muchas veces hay de la violencia. Y en esta naturalización y en esta era el derecho a la desconexión digital es uno de los importantes que debemos conquistar, no solamente para toda la familia trabajadora en esta era de hiperconectividad, sino también por la naturalización de prácticas nocivas contra nuestros niños, con niñas y adolescentes. O sea, ¿qué digo? Que el derecho a la desconexión digital no es el derecho de una persona que trabaja a desconectarse de sus dispositivos, sino que es a que no se le contacte a esa persona fuera del horario de trabajo. Es un derecho aparte por la salud mental, ya que la persona que sigue recibiendo permanentemente comunicaciones no logra desconectar su cerebro de la interminable lista de tareas pendientes que tiene en su cabeza. Y esa persona está comprobada que es más propenso a sufrir un síndrome de agotamiento crónico. O sea, y también el conexión es un derecho por la igualdad de género. Y este punto yo creo que es fundamental porque esta naturalización de la hiperconectividad lleva a un comportamiento por parte de algunos lugares de trabajos con prácticas abusivas, que piensan que las personas tienen que estar disponibles 24 horas al día. Y encima lo grave es que cada vez más es visto como una nueva habilidad laboral. Se interpreta, dicen algunos, tener la camiseta puesta. Y en esto las mujeres son las menos propensas a poder estar disponibles para ese jefe, para esa jefa abusiva, ya que en promedio son quienes destinan muchas más horas a la economía del cuidado. Yo creo que hay que ordenar todas estas prácticas. Hay que empezar a desnaturalizar esta violencia. Hay que recuperar la soberanía del tiempo libre de la persona en el trabajo para que esto no sea visto como una habilidad, sino todo lo contrario, como una
falta de respeto, y ahí estaremos contribuyendo a que las familias puedan organizarse inclusive mejor, o sea, organizar mejor sus tiempos hacia adentro del hogar y que pueda haber mejor repartos de tareas. Porque la interrupción constante lleva a no poder separar lo urgente de lo que no lo es, y trabajadoras y trabajadores se sienten muchas veces presionados por responder anteponiéndose esta tarea a muchas otras que tienen dentro del hogar. Y eso lo que hace vulnera, aparte vulnera los derechos de lo que hablábamos al principio de los niños, de las niñas y de los adolescentes, que inclusive se ven o son criados en este mundo hiperconectado en entornos donde parecería que el trabajo es más importante que sus necesidades de atención, de amor y de cuidado, que es lo que necesita. El derecho a la desconexión también apunta a comenzar a generar prácticas comunicacionales que sean más respetuosas, y hasta modificando prácticas abusivas que se han ido instalando en nuestra sociedad, también fuera del ámbito del trabajo. Y nosotros, junto a mi equipo de trabajo, hemos presentado un proyecto de ley para consagrar ese derecho a la desconexión. Incluido en la ley de teletrabajo por el Poder Ejecutivo, pero hay que avanzar para dárselo a todas las trabajadoras y trabajadores del país. Es un derecho contra esa violencia naturalizada, es un derecho a favor de la salud mental y un aporte más, un pequeño e importante aporte más a la igualdad de género en esta era que yo creo que no es del futuro del trabajo, sino del presente, un presente hiperconectado, muy técnico, que no nos permite separar la vida privada de la vida laboral muchas veces. O sea, yo creo que tenemos que mirar con mucha atención también qué pasa con otro de los temas del trabajo, que es con la cantidad de información que se tiene de las trabajadoras y de los trabajadores por parte de las empresas. Y si bien en Argentina existe una ley de protección de datos personales, creo que es una ley que debe ser actualizada, que la tenemos que fomentar más, que tenemos que controlar su cumplimiento, que tenemos que difundirla. Pero yo creo que en este tema también de los datos, yo creo que debemos o nos cabe preguntarnos si con este tema no se necesita una agenda también en particular, porque cada vez más la información disponible que tienen las empresas utilizada para controlar, para percibir a las personas que trabajan en busca de una eficiencia que ya lleva a la deshumanización. Ya hay cientos de oficinas que cuentan con software que bloquean páginas y le informan a ese empleador o empleadora qué cosas ocurrieron en la computadora de una persona mientras trabajaba, GPS que vigilan los recorridos de esas trabajadoras y de esos trabajadores, cámaras que miran todo el día y saben cuántas veces se levantó de la silla o utilizó servicios de higiene, infinidad ya de edificios inteligentes que tienen todo tipo de tecnología de vigilancias. Y todos estos datos son cada vez más utilizados y poco a poco se van encontrando formas cada vez más eficientes de recolectarlos, procesarlos, para controlar, pero también para deshumanizar a la persona en el trabajo. Y esto expone aún más a todas las mujeres a formas cada vez más violentas de acoso, de ciberbullying, porque pueden ser en muchos casos espiadas, juzgadas y acosadas por quienes tienen su información personal. Aparte de que todos estos datos se venden a aseguradoras y bancos para que estos puedan poder venderles productos, se usa mucho la información para desarrollar sistemas de calificación que son autoritarios y parciales y que nadie sabe cómo están programados.
Y hoy un trabajador, una trabajadora ya no sabe qué información está disponible sobre su persona ni cómo puede ser utilizada. O sea, creo que deberíamos también plantearnos limitar lo que las empresas pueden hacer con esta información y notificar a ese trabajador, a esa no trabajadora, y darle también el derecho a exigir que esos datos sean eliminados una vez también que termine su relación laboral. Regular para que esos datos no sean vendidos a terceros o que sean utilizados en su contra. Yo creo que estas prácticas abusivas deben terminar por el bien de todos en una sociedad que hoy que está perdiendo el derecho a la intimidad. Nosotros también, y hemos hablado con el ministro de Trabajo, hay en el Senado un proyecto que hemos presentado el año pasado para avanzar en una agenda específica sobre los datos que las empresas manejan de esos trabajadores y de esas trabajadoras. No solamente aquellos que son estrictamente necesarios, sino aquellos que tienen en su poder y que no hacen a la función productiva del trabajo. Y vemos cada vez más sistemas algorítmicos y automatizados en los lugares de trabajo. Sistemas que no sabemos ni cómo son programados, ni con qué criterio y qué ordenan a la persona que trabaja. Y hay modelos que inclusive utilizan, para calificar a los trabajadores y trabajadoras. O sea, tenemos que también pensar en nuevas formas de intervención que nos lleven a poder develar estas cajas negras donde se deciden los destinos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras a nivel global. Y sin poder acceder a la información, estamos sin poder acceder a la información de qué parámetros se usaron para programarlos. Y si esos parámetros perpetúan desigualdades, si vulneran derechos, si discriminan o deciden de forma arbitraria, no podemos no hacer nada con esto tampoco. No podemos naturalizar que se escriban estos códigos que influyen en el destino de esos trabajadores y trabajadoras a puertas cerradas y en la mayoría de los casos en países lejanos y con criterios distintos a los que establecen nuestras leyes. Así es como la violencia es naturalizada en muchos espacios y aspectos de la vida. Si bien poco a poco, por suerte, las luchas feministas y trabajadoras lograron evidenciarlas y eliminarlas, pero van surgiendo nuevas formas de violencia en los ámbitos de trabajo con la incorporación de nuevas herramientas y un montón de prácticas a medida que los lugares de trabajo cambian producto de la irrupción lógica de la tecnología. Por eso es que tenemos que trabajar mucho en esto para no permitir que esta importante, esta enorme conquista que es el Convenio 190 vaya siendo lentamente opacada por las nuevas formas de precarización y desigualdad que surgen con la tecnología. Tenemos desigualdad en el acceso a la educación, que permite tener un mejor empleo, desigualdad en el acceso a la tecnología y por ende, obviamente, a la alfabetización digital, ya que va a ser cada vez más difícil encontrar empleo para un trabajador o para una trabajadora que no sepa ayornarse a los tiempos que corren. Por eso necesitamos trabajar mucho para que tengan acceso a la tecnología, a la educación, corresponsabilidad en los cuidados, más conquistas laborales, en definitiva derechos para todos y para todas, y no permitir que se mal utilicen estas nuevas tecnologías solo para la vigilancia, para la precarización, la violencia, para el fraude laboral. Necesitamos entre todos, y en eso estamos, creo, trabajando un mundo de trabajo menos expulsivo, más empático, más humanizado, y adherir al Convenio 190, adherir a esta herramienta es un punto de partida fantástico. Y para eso se necesitó decisión, acción política, responsabilidad social.
Entonces, creo que vamos por buen camino. Debemos trabajar para que se aplique en todo el ámbito público y en el ámbito privado. Tenemos la reciente ley de teletrabajo y la adhesión a este convenio son realmente una luz de esperanza frente a los años que pasamos, donde las conquistas fueron escasas, las luchas fueron muy duras. Tenemos que seguir trabajando. El movimiento obrero y el movimiento feminista seguirán peleando por eliminar diversas formas de desigualdad y de violencia, así que estoy convencido que es el momento, porque ya que estamos en las puertas de un nuevo mundo digital. Así que una vez más, agradecerles la invitación de ser parte de esta capacitación, de este inicio de estos 5 ciclos de capacitación, y en nombre, repito nuevamente, del ministro, a todo ese hermoso equipo que tiene el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación.